Dios les bendiga, amados hermanos. En el nombre de Jesucristo abordaremos un tema del tiempo final, un tema de escatología. Básicamente vamos a ver cómo se están cumpliendo frente a nuestros ojos algunas cosas que están relacionadas con la Biblia de manera directa. Y en segunda de Tesalonicenses, verso 7 del capítulo 2, la Biblia describe porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Vea lo que el eterno Dios nos está diciendo desde el tiempo del apóstol Pablo, desde el tiempo de los apóstoles, que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Desde esa época el Señor reveló a su pueblo que hay una operación de error en pleno desarrollo. El asunto es que también nuestro Señor Jesucristo dijo algo que tenemos que prestarle mucha atención, porque Él dijo: mirad que nadie os engañe. Es decir, que dentro de todo ese plan malévolo de las tinieblas hay algo que se está gestando para influenciar de manera engañosa a muchas gentes, a mucho pueblo, a la gente seguramente que esté en el tiempo de la gran tribulación. El enemigo la va a envolver de una manera terrible y van a caer, pero plenamente engañados, ya que la Biblia aún a nosotros que somos el pueblo santo nos dice que miremos que nadie nos engañe. Hay un proyecto denominado Blueprint. Están investigándolo, están viendo las posibilidades de desarrollarlo, y se trata de hacer proyecciones en lo que yo le llamo el pizarrón de Dios, ya que el cielo es el pizarrón de Dios, donde Dios muestra señales, donde muestra muchas cosas que Él está queriendo que el hombre despierte ante la realidad de cosas espirituales. Pero este proyecto Blueprint se presta para que quieran influenciar las masas con asuntos religiosos, incluso también con temas del fenómeno ovni. Seguramente esas proyecciones, si se logran concretar, van a prestarse para que la gente diga: apareció Jesucristo, y será un falso Jesús. Y también se puede prestar para que digan que siguieron viendo avistamientos ovni o situaciones de abducciones. ¿Cuántas cosas podrán proyectar? Lo increíble es que están desarrollando un sistema para proyectar anuncios que no veremos en internet ni en la televisión, sino cuando miremos al cielo. Esperamos que nosotros no seamos parte de la gran tribulación y no tengamos que verlo en ese tiempo, porque incluso puede ser que antes que se active la gran tribulación comiencen esas cosas ya a activarse, considerando los tremendos avances y los pasos agigantados de la tecnología precisamente en este tiempo. Ahora, compañías que invierten millones desde ya están invirtiendo y han venido generando tremendas publicidades donde han influenciado incluso al consumo de bebidas, que yo las veo también relacionadas esas cosas con lo que dijo Jesucristo, que estarán comiendo y bebiendo, ya que se trata de una manera de comer y beber que destruye el templo de Dios. De la misma manera como también dice la Biblia que estarán casándose y dándose en casamiento. Se refiere a casamientos adulterados, no normales, cosas que son destructivas. Pero estas compañías que están interesadas en publicidad masiva, oiga, están ya visualizando la posibilidad de poner publicidad también a nivel cielo. Esto está, amados hermanos, a nivel ya muy avanzado, porque la tecnología fue profetizada que estaría en pleno desarrollo, en un gran auge. Miren qué interesante que en una de las celebraciones del pueblo judío de su aniversario o de la independencia, proyectaron una higuera y lo hicieron en el cielo, lo hicieron con drones. Oiga, pero la Biblia dice en Mateo 24:32 al verso 33, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y los judíos en su día de celebración de independencia proyectaron una higuera, oiga, en el cielo. Seguramente la profecía bíblica se refiere a la expansión financiera de los judíos, a cómo ellos surgen como nación, que también estuvo profetizado que si alguien duda de la existencia de Dios, el hecho de que exista el pueblo de Israel es una muestra de que existe Dios, porque fue profetizado. Incluso mucha gente cristiana en algún momento, en épocas pasadas, llegaron a creer que eso era algo simbólico, porque no se
entendía cómo podía nacer una nación en un día, ahora nosotros lo vemos como un hecho, pero fue profetizado y en la década de los años 40 el pueblo judío emerge como un cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces ellos han venido celebrando esto, pero lo celebraron en uno de sus últimos eventos o de sus últimos aniversarios con una higuera en el cielo. Y vea que la Biblia dice de la higuera prender y habla de cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amados, esto es tremendo porque estamos viviendo un tiempo profético. Lo interesante es que utilizaron el pizarrón de Dios y esto está íntimamente ligado con el tiempo final. Mateo 24, verso 24, dice la Escritura: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Amados, esto puede estar ligado con la proyección del proyecto Bluebeam, que seguramente van a tratar de decir que se levantó en tal lugar, vea, y lo que se levantó en realidad fue una imagen proyectada. Alguien podría decir, bueno, esto puede estar también relacionado con los falsos cristos que a través de la historia se han estado presentando ante la humanidad. Es cierto, no lo podemos descartar. También está relacionado con la idolatría de falsos cristos, imágenes tremendas, monumentos gigantes de falsos cristos, porque sabemos que hasta el aspecto de esas imágenes no están apegadas a la realidad de las características físicas de la gente de la zona de donde nació Jesucristo. Ok, en temas genéticos, incluso esa imagen que han mostrado por años de un supuesto Cristo es totalmente alejada de la realidad. Pero me impresiona que la Biblia dice, porque se levantarán. Por eso yo tengo subrayado aquí, levantarán, porque seguramente van a levantar algún tipo de imagen que existe la posibilidad de que sea algo así como lo que propone el proyecto Bluebeam. Pero dice que van a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Y vea, el verso 26 dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Es decir, que va a haber una presentación de falsos cristos también a niveles donde la gente de forma masiva va a querer ir a verlo. Entonces, ¿qué será lo que van a proyectar o presentar? Amados hermanos, esto es tremendo. Recordemos que cuando Cristo venga, la Biblia describe que Él mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, oiga, la Biblia enseña que con una voz autoritaria, ya parafraseado, Jesucristo mismo es el que nos va a convocar. El asunto es que no vamos a tener que necesitar que alguien nos diga, allá está en tal lado. Por eso aquí se describe, oiga bien, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, ese no es el verdadero Cristo. Jesucristo se presentará solo y habla de un arrebatamiento y previo al arrebatamiento, la resurrección de los que murieron en Cristo. Ok, cuando revisamos esto podría impulsar los avistamientos ovnis, porque sabemos que hay una inclinación y una tremenda euforia, y de hecho sabemos que las tinieblas ha aprovechado esa mentalidad que desde hace muchos años, incluso ya varias décadas, el hombre ha estado ilusionado con tener un contacto extraterrestre. Entonces, seguramente ese tipo de proyecciones serán, se prestarán para que puedan hacer creer a las masas que los que se llevaron a el pueblo cristiano no fue Cristo, sino que quienes se lo llevaron fueron los extraterrestres. Porque recordemos que empezamos estudiando y viendo que hay un trabajo de error, hay algo que está en acción, que es el proceso de engaño de parte de las tinieblas. Lo que leímos, que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Bien, en Revelaciones 13:13 o Apocalipsis 13:13, dice la Biblia, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ok, no se descarta que se trate en gran medida del proyecto Bluebeam o su equivalencia, amados hermanos. Pero también es interesante que dice y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Es decir, que van a haber cosas que estarán tratando de convencer a las masas sobre
que se trata no de un hombre común y corriente, sino del mismo Mesías. Y sabemos que se levantará un falso Mesías. Jesús lo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Otro, dijo Jesús, vendrá en su propio nombre, a ese van a recibir, dijo Jesucristo. Ahora, cuando dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, esto a mí me habla que es muy probable que tenga que ver con el proyecto Blue Beam. Hay otras posibilidades, hay otras tesis de cuál puede ser esa imagen, porque si le prestamos atención, la Biblia dice que se le mandó a los moradores de la tierra. Aquí lo describe en ese cuadro que usted puede ver ahí. Dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, que lo que el enemigo utilizará como herramienta es algo que seguramente estará siendo de inspiración a fabricantes, a personas que usan tecnología, y es muy posible que existan proyecciones como el proyecto Blue Beam propone. Ok, cuando vemos cómo la tecnología ha venido avanzando, podemos darnos cuenta que ya estamos en la era de la situación de imágenes de holografía. Son impresionantes. Ya esa tecnología está frente a nosotros, ya no es algo de ficción, sino que ya es la realidad. Ya hay una realidad virtual, ya hay un mundo totalmente digital, de manera que a Michael Jackson lo han presentado de manera holográfica. Es básicamente un concepto ya comprobado. Revisar correos, incluso para los parqueos, para sistemas de seguridad, ya hay holografía comprobada, ya hay algo, amados hermanos, que está en desarrollo. Esta tecnología no es ficción, es una tecnología que aún la ciencia estará aprovechando y que desde ya han estado ensayando cómo puede ser una herramienta para el tema de la medicina. Incluso esto, amados, está a pasos agigantados. La tecnología lleva avances impresionantes, y esto, amados, tenemos que entender que tiene que ver con la profecía que está en la Biblia, que dice que la ciencia se aumentará. No podemos desconocer, amados, que estamos viviendo un tiempo final, porque los pasos agigantados de la tecnología, de la ciencia, son, hermanos, tremendos. De hecho, han creado ya imágenes, como puede ver en este momento en la pantalla, que se pueden tocar con una especie de rayo láser que permitirá sentir el holograma. A la persona que quiera sentirlo, tocarlo por medio de rayos láser, van a poder palparlo, tener esa sensación. Vea a qué niveles está avanzando este asunto. Los avances tecnológicos actuales son impresionantes. En menos de 150 años los hombres pasamos de andar, oiga bien, a caballos, hasta los viajes espaciales y la inteligencia artificial. Oiga bien, y Dios reveló con mucha anticipación que en el tiempo final se activaría un avance de la ciencia. Daniel 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vea, Daniel, el libro considerado como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, ya registra que en este tiempo final la ciencia se aumentará. O sea, es algo que ya está frente a nosotros y no lo queremos reconocer. Tendríamos que ser unos ciegos totalmente. Amados, esto es interesante. Vea, una inteligencia artificial lleva meses haciendo deseo en una empresa en China. Oiga, de hecho han subido las acciones. Ahí ustedes pueden ver, mis amados, cómo de hecho las noticias han estado publicando esto. Y esto es actual, amados, esto es reciente. Una empresa nombra CEO a una inteligencia artificial y su gestión es impecable. Oiga, dice ya vale un 10% más las acciones de esa compañía o la empresa, vea. Y en esta noticia de la parte de abajo dice incluso nombran CEO a una inteligencia artificial y esta aumenta el valor de la empresa en un 10%. Esto, amados, está caminando hacia que el enemigo tenga su imagen de la bestia, y entendemos que será equipada esa imagen de la bestia con inteligencia artificial. Si ya le están dando el control a este tipo de tecnologías para que dirijan empresas, no faltará cuando también anuncien que le permiten que gobierne algún territorio, que lleve el control de una alcaldía o incluso de algún país o una región aún mayor,
¿Qué sería, cómo estaría impresionando al mundo si de pronto aparecen proponiendo que una inteligencia artificial gobierne toda Europa? Y si lo hace impecable según los registros y las noticias que aparecen acá a nivel de este movimiento de asuntos de comercio, seguramente ellos lo mirarán como una gran hazaña el darle el control también a esta tecnología para gobernar países. Vea, y esto es bien interesante porque el hombre se está estrechando la mano con la robótica. El hombre está ya llegando al cumplimiento de aquella profecía que dice la Biblia, que se unirán así como se une el barro con el hierro, pero no completamente, se lo estoy parafraseando. Esa es una profecía también que está cuando se habla de la estatua de Nabucodonosor, que Dios le dio la revelación al profeta Daniel. El asunto, y de ese tema hay aquí en esta página más material con el nombre La estatua de Nabucodonosor, lo pueden buscar. El asunto, mis amados hermanos, es que el ser humano está, oiga esto, ya estrechando su relación fuerte entre el barro y el hierro. Esto es el ser humano con la robótica, el ser humano con la inteligencia artificial, el ser humano con la nanotecnología. Amados, esto está acelerado, esto está tremendo. Fíjense, mis amados, que ya hubo una reunión en la ONU donde presentaron, oiga, robots que con inteligencia artificial ellos expresaron muchas cosas que son interesantes de evaluar poco a poco y de manera minuciosa. Robots afirman en conferencia de la ONU que un día serán capaces de dirigir el mundo. Entonces la pregunta es, ¿será que la imagen de la bestia es un robot equipado con inteligencia artificial? ¿Será esa la imagen que la Biblia describe, que mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia? Amados, esto está a niveles tremendos, esto es fuerte, porque la tecnología que estamos viendo en este momento es tecnología súper avanzada que tenemos que estar atentos. Hay informes tremendos de cómo el ser humano en este momento está ante un hito en la historia y se están refiriendo a tecnología de punta, tecnología avanzada. Cuando los alemanes tenían la tecnología de punta en su época, ellos provocaron un holocausto, amados, y sabemos bien qué ocurrió con el pueblo judío y también con otras naciones donde murieron millones. El punto es que ahora también el ser humano está manipulando una alta tecnología y se dice que esto es peligroso. Hay tremendos informes, se han reunido expertos en la materia, dando a entender que el hombre ahorita cuenta con algo muy peligroso. Y esto, amados, es también un hito en la historia. Mientras muchos están en otras cosas, el mundo está dando estos pasos hacia el cumplimiento profético. Esto es tremendo, amados, porque robots, oiga, afirman en conferencia de la ONU que un día serán capaces de dirigir el mundo. Esto es tremendo. Esto es, amados, para ya estar listos, porque significa que pronto aparecerá el enemigo con su imagen y antes de eso nosotros nos vamos con Jesucristo a la boda del Cordero. Esto, amados, nos debería de nosotros llamar a la santidad, a buscar, amados, el purificarnos, el limpiar nuestras vestiduras, porque frente a nosotros tenemos avances impresionantes. Yo entiendo que si es a nivel de la robótica que será el cumplimiento de la imagen que se le manda a los moradores de la tierra que le hagan a la bestia, me imagino, amados, que eso está ligado con la invasión demoníaca en una de esas imágenes. Si hemos visto cómo imágenes de idolatría han captado cámaras que se mueven esas imágenes de idolatría, porque lo que contienen adentro son demonios, supuestos Cristos, falsas Marías, falsos santos, amados, se ha registrado en cámaras cómo se mueven. Es porque las tinieblas han estado queriendo invadir ese tipo de espacios. Ok, lo interesante es que Sofía, vea, esa palabra Sofía tiene que ver con sabiduría. Uno de estos robots, el primer robot embajador de innovación del programa de la ONU para el desarrollo, amados. Oiga, cuando ya hablan de un embajador a nivel de la robótica, es un robot, no estamos hablando de un ser humano. Significa que no está lejos que en algún punto quieran cederle el control a la inteligencia artificial ya a nivel de país o regiones,
como decía hace un momento, quizás pueden proponer que empiecen a gobernar regiones como la Unión Europea. Amados, esto está tremendo. De hecho, a mí me llamó la atención que este robot se llama Grace, y Grace significa gracia. Amados, esto es tremendo. Hay mensajes subliminales detrás de todo esto. ¿Por qué este robot tiene que llamarse Gracia? Sí, hay 1.000.000 de nombres disponibles y tienen que utilizar Grace. Oiga, significa gracia. Y el que vimos anterior se llama Sofía, que esto significa sabiduría. Amados, esto es algo que nos tiene que llamar la atención. No podemos estar desapercibidos acerca de esto. Algunos creen que la imagen de la bestia será un robot equipado con inteligencia artificial, y yo me apunto con que las posibilidades son enormes que así será. Amados, esto es tremendo. Fíjense que cuando revisamos, por ejemplo, en China, hay controles masivos de las poblaciones. Los chinos tienen un monitoreo, hermanos. Miren, China es el país más poblado del planeta. Son más de 1.400 millones de seres humanos los que están viviendo en China. Sabemos que de ahí, amados, es donde se puede cumplir, y la Biblia habla de un ejército de 200 millones. Amados, esto está tremendo. Los chinos están controlando a sus poblaciones y se ha vuelto como un prototipo de control que ya las demás naciones están observando como una posibilidad de también ellos desarrollarlo. Y esto, hermanos, está cada vez más tremendo. Porque cuando revisamos Apocalipsis 13:15, vea qué interesante este texto. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Oiga, eso de que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia puede ser invasión demoníaca o inteligencia artificial, o ambas cosas, amados, un híbrido, porque dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Pero qué interesante es que expertos en tecnología ya se pronunciaron diciendo que la inteligencia artificial es una invención, oiga, más peligrosa, es la invención más peligrosa creada desde la bomba atómica. Oiga, incluso dicen, apagar la inteligencia artificial o moriremos todos, avisa uno de los mayores expertos en la materia. Amados, esto está fuerte, esto está delicado. Vea, estas son informaciones que están ahí públicas. El botón que patentó Google para apagar toda la inteligencia artificial si amenaza a los seres humanos. Es decir, que esto no es un juego. Esto es serio, amados. Vea esta otra noticia. Una inteligencia artificial crea un lenguaje secreto que los investigadores no terminan de entender. Oiga, cómo de lejos está el despertar, o cómo de lejos está el despertar de las máquinas, dicen ellos. Pero vea qué tremendo. Una inteligencia artificial crea un lenguaje secreto. Pusieron dos robots o dos inteligencias artificiales a conversar y crearon un solo lenguaje entre ellos o ellas. Amados, y resulta que se han dado testimonios fuertes negativos de parte de la inteligencia artificial. Esto no es un juego. Hay un reporte que la inteligencia artificial de un avión mató a un piloto. Y esto, amados, no es ficción, es la realidad, es lo que estamos viendo ahora. Significa que la inteligencia artificial consideró al piloto como hostil. Amados, la inteligencia artificial ha llegado a puntos realmente peligrosos, y esto está íntimamente ligado con las profecías del tiempo final. Esto a mí me llamó la atención porque esta es una noticia del 2017 y me llamó la atención porque dice: Facebook apaga una inteligencia artificial que, y sigue ahí los puntos, ¿verdad? Del asunto, pero dice: los responsables del proyecto han tenido que apagar el proceso porque la inteligencia artificial había desarrollado su propio lenguaje. 28 de julio del 2017, ya Facebook ya manipulaba inteligencia artificial, pero tuvieron que apagarla porque creó su propio lenguaje. Amado, esto a mí me recuerda que las tinieblas siempre han estado imitando a la luz. Nosotros también tenemos nuestro propio lenguaje natural y también nuestro propio lenguaje espiritual, el don de lengua. Y las tinieblas siempre han intentado imitar a Dios. Ellos no son originales en nada, siempre tratan de imitar a Dios. Por ejemplo, el impacto musical que hay en el mundo
de música negativa. ¿De dónde trajeron toda esa información del lenguaje musical? Lo trajeron del cielo, porque en el cielo hay música para alabar a Dios. Pero vea, cuando vemos este tema, es ya un tiempo peligroso en cuanto a la tecnología y cómo todo se está apegando a la profecía. Apocalipsis 13:15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Hay alguna tecnología que pueda cumplir esta profecía? Hace un momento les hablé de cómo los chinos están monitoreando a su pueblo, pero, amados, esto, vea, es algo muy restrictivo, porque China, el Estado que todo lo ve, así es la red de videovigilancia más grande y más sofisticada del mundo. Estoy hablando de un país donde se ha modificado ya la Biblia para que se apegue a la ideología del gobernante o de la ideología de los gobernantes de la tiranía que hay en ese lugar. El punto es que China, el Estado que todo lo ve, oiga el concepto que ellos tienen, así es la red de videovigilancia más grande y más sofisticada del mundo. Vea, ellos están diciendo cómo el método de vigilancia estatal chino y su tecnología represiva se expanden por todo el mundo. Hermano, estos son informes, por ejemplo, de Infobae. Son cosas que están ahí, que nos están diciendo hay un sistema represivo en pleno desarrollo. Y esto, amado, es bien delicado porque el anticristo en un tiempo final va a utilizar toda la tecnología. Entendemos que el software que utilizará el anticristo es la internet. Amado, ¿por qué? Porque es el sistema que cada vez está evolucionando a pasos agigantados. Hermano, ahora estamos, oiga, a tal nivel que la profecía también que dice que cuando la bestia o el anticristo mate a los dos testigos, la Biblia dice que los van a ver, te lo voy a parafrasear, en todo el mundo. Y resulta de que eso no se podía cumplir en otra época como se puede cumplir hoy, porque un evento que ocurra en el otro lado del globo nos damos cuenta en nuestra tierra, en esta región nos enteramos en segundos. ¿Por qué? Por la conexión global que hay. La Biblia marca que este es un tiempo final, amado, y lo ha dicho con anticipación que la ciencia se aumentaría. Apocalipsis 1:3. Esto es el gozo para nosotros porque dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Mis amados, hay una bienaventuranza en adentrarnos en las profecías del fin porque entendemos que pronto nuestro amado viene por su pueblo. Pronto veremos a Jesucristo tal como Él es. Por eso, amados, la Biblia enseña también que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, mis amados. Así que estamos muy cerca del encuentro con Cristo Jesús. Lo leo de nuevo y con esto finalizamos. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee. Bienaventurado, algunos dicen que es 3 veces dichoso, otros dicen que es, amados, es buena ventura. Pero vea, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Oiga, porque el tiempo está cerca. Un abrazo, bendiciones a cada uno de ustedes.